Desperté inmerso en una novela sobre las traiciones despiadadas de los superricos, donde yo era el hazmerreír de la familia, el yerno inútil. ¿Lo bueno? Mi esposa era la protagonista. Tarde o temprano, un héroe poderoso aparecería para rescatarla de su terrible familia, y yo podría aprovechar su fama para vivir cómodamente. Así que cada día rezaba para que su suegra, esa venenosa, su hermana malcriada y sus primas codiciosas, se dieran prisa en empezar su campaña de acoso contra mi esposa. Cuanto antes la doblegaran, antes aparecería el héroe. Y llegaron, pero las cosas no salieron exactamente como yo esperaba. Cuando su madre la acosó, mi esposa simplemente sonrió y canceló sus tarjetas de crédito. Cuando su hermana menor intentó incriminarla por robo, mi esposa la mandó a un retiro de bienestar remoto en Montana, sin autoservicio. Y cuando sus primos incendiaron la sede corporativa familiar para destruir los registros financieros, mi esposa entró en la sala de juntas con un abrecartas en la mano. Cuando salió, el árbol genealógico de los Sterling había sido podado definitivamente. Al verla temblar, por fin comprendí algo: esta historia no necesitaba un protagonista masculino. ¿Y yo, el marido inútil? Tenía el presentimiento de que me iban a ofrecer en sacrificio humano. Me llamo Ethan Hayes y llegué al mundo sobre un colchón duro y desconocido. Una joven ama de llaves, con un uniforme sencillo, sollozaba junto a la cama. Señor Hayes, por fin se ha despertado. Si usted no se hubiera despertado, señora Sterling, ella lo habría hecho. Sentí una oleada de estática en la cabeza y una vida ajena inundó mi cerebro. La familia Sterling. El yerno. Ethan Hayes. Me había sumergido en un libro. Ahora era el marido, carne de cañón, con mi mismo nombre. El que muere en el primer capítulo de un thriller dramático. El Ethan original era un ludópata sin ambiciones. Para saldar sus deudas, su propio padre prácticamente lo vendió a los Sterling, una de las familias más ricas de la costa este, para que se casara con su enfermiza hija, Annalise. Fue una especie de intento desesperado, un último recurso, por cambiar su suerte. Annalise no murió, pero él sí, por intoxicación alcohólica. Y justo en ese momento llegué. Según el plan, los buitres de la familia Sterling me usarían a mí, el marido sinvergüenza, como punto débil para mermar la fortuna familiar, llevando a mi esposa, Annalise, al borde de la ruina. 3 años después, el verdadero héroe del libro, un general condecorado y aclamado, regresaría del extranjero, se enamoraría de Annalise a primera vista y destruiría a cualquiera que se interpusiera en su camino, ayudándola a recuperarlo todo. ¿Y yo? Yo solo era una nota al pie, un tipo que murió antes de que la verdadera historia siquiera comenzara. En cuanto comprendí todo esto, casi me levanto de un salto de la cama. Este era el legendario billete dorado, ¿verdad? Mi esposa sería la futura pareja de un héroe nacional. Lo único que tenía que hacer era hacerme el marido comprensivo e inútil, mantener contenta a mi gallina de los huevos de oro durante 3 años, y cuando apareciera el general, me divorciaría sin problemas y con una buena indemnización. Y tendría la vida resuelta. Perfecto. Señor Hayes. La ama de llaves parecía aterrorizada por mis expresiones que cambiaban rápidamente. Borré de inmediato la sonrisa de mi rostro y la reemplacé por una expresión de profunda angustia, agarrándome el pecho. ¿Annalise? ¿Cómo está? ¿Actuando? Yo era una profesional. A partir de ese día, sería la más devota lacaya de Annalise Sterling. La ama de llaves sollozó. La matriarca está en el salón principal con la señorita Clare y las primas, acorralándola. Dicen que eres tú. Que tu comportamiento es una vergüenza para el nombre de la familia. Exigen que ella se divorcie de ti y te ceda el control del negocio familiar. Allá vamos. La historia estaba comenzando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Pero en mi rostro, llevaba una máscara de furia justificada. ¿Cómo se atreven? Annalise siempre se ha portado de maravilla conmigo. Yo, Ethan Hayes, preferiría morir antes que separarme de ella. Grité mientras saltaba de la cama, me ponía unos mocasines a toda prisa y salía disparado por la puerta. Ni siquiera el ama de llaves pudo detenerme. Entré de golpe en el gran salón y encontré la escena tal como la había imaginado. Mi suegra, Eleanor, una de las principales villanas del libro,
Estaba sentada en una silla de respaldo alto, con el rostro convertido en una máscara de crueldad contenida. Debajo de ella estaba mi mimada cuñada, Clare, flanqueada por unas primas de miradas lascivas y codiciosas. Y en medio de todo, mi esposa, Annalise, completamente inmóvil. Vestía un sencillo vestido blanco. Era delgada y su piel tenía la palidez y fragilidad de quien rara vez veía el sol. Sus largas pestañas caían sobre sus ojos, ocultándolos. Parecía una muñeca de porcelana, de esas que se rompen al menor roce. Exactamente igual que la heroína débil y llorona que recordaba de un libro. Annalise, te lo digo por tu bien. Mira al hombre con el que te casaste. Lo único que hace es beber y apostar. Casi se muere anoche en la ciudad. Ha dejado el nombre de Sterling por los suelos. Eleanor golpeó con la mano la mesa pulida que tenía al lado. Clare intervino de inmediato. Tiene razón, Annalise. ¿Para qué mantener cerca a un hombre así? Divórciate, deja que tu madre se encargue de la empresa y podrás concentrarte en mejorar, ¿no crees? Las primas se unieron al coro. Sí, Annie, un negocio tan grande es demasiado para una chica. Deja que tu madre se haga cargo. Todos podemos ayudarla. Annalise no dijo nada. Simplemente se quedó allí de pie, retorciendo una servilleta entre sus manos, con los nudillos blancos. Lo vi y me dolió el corazón por ella. Míralos, atacándola en grupo. ¿Dónde estaba el héroe cuando se le necesitaba? Bueno, yo tendría que intervenir. Entré corriendo en la habitación, caí de rodillas frente a Annalise con un golpe seco y dramático, y la abracé por las piernas, gimiendo. Annalise, no puedes divorciarte de mí. Por favor. Sé que he cometido errores, pero he cambiado. Lo juro. De ahora en adelante, mi vida es tuya. Por ti, daría la vida. Lloré con el dolor desgarrador y crudo de un actor shakespeariano. Todos en la sala se quedaron boquiabiertos. El rostro de Eleanor se tornó de un verde espantoso. Tú, pedazo de basura. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Levanté mi rostro, surcado de lágrimas, hacia ella, con una expresión de amor puro y desafiante. No voy a mostrar mi rostro en tu casa. Lo mostraré en la casa de mi esposa. Donde quiera que esté, ese es mi hogar. Me volví hacia Annalise, con la mirada llena de sinceridad. Annalise, cree en mí. Finalmente reaccionó. Bajó la mirada, sus largas pestañas revoloteando, y sus ojos se encontraron con los míos. Su mirada permaneció inmóvil, como la superficie de un pozo profundo y oscuro. Absorbió toda mi actuación sin inmutarse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa mirada, esa no estaba en el guión. Me miró fijamente durante 3 segundos. Luego, muy suavemente, habló. Madre, dijo, alzando la vista hacia la matriarca sentada en su silla. Su voz no era fuerte, pero rompió el silencio. Papá me dejó esta empresa. Eleanor Froese. Tú. Las llaves de la caja fuerte, el sello de la empresa, la escritura de las 300 hectáreas de terreno sin urbanizar a las afueras de la ciudad. Lo tengo todo. Si los quieres, bien. Annalise esbozó una leve sonrisa. Era una expresión extraña y escalofriante en su pálido rostro. Puedes tenerlo todo. Justo después de que encuentres la forma de resucitar a mi padre y que él mismo me diga que quiere que lo tengas. El salón quedó en completo silencio. El rostro de Eleanor pasó de verde a un morado furioso y con manchas. Señaló a Annalise con un dedo tembloroso. ¡Maldita ingrata! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Claire se puso de pie de un salto. Annalise, ¿cómo puedes usar a papá en su contra? Mamá solo intenta ayudarte. Yo seguí arrodillada en el suelo, boquiabierta. Esta era la heroína sumisa y sufrida. En el libro, esta era la escena donde se derrumbó llorando. Cedió el control de la empresa y dio inicio al primer capítulo de su trágica vida. ¿Qué demonios pasó con el guión? Annalise ignoró sus gritos y simplemente me miró. Levántate. Me puse de pie de un salto, como una marioneta a la que le hubieran tirado de los hilos, y me coloqué detrás de ella como un guardaespaldas leal.
Volvió a mirar a Eleanor con tono inexpresivo. Ahora mando yo, y la decisión de si mi marido se queda o se va es mía. Si no hay nada más, pueden marcharse. No me encuentro bien. Voy a descansar. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, sin siquiera mirar a sus familiares. Su silueta era frágil, pero emanaba una frialdad inquietante. Me apresuré a seguirla. Al pasar junto a Eleanor, pude oír cómo rechinaba los dientes. De vuelta en nuestra ala tranquila de la mansión, Annalise se fue directamente a su habitación. Yo me quedé en la puerta, completamente desconcertado. Su actuación en el vestíbulo había sido impresionante, pero también una declaración de guerra. Esto era terrible. Conociendo a esos buitres, sabía que intensificarían sus ataques. Ya podía vislumbrar los próximos 3 años de sufrimiento ante nosotros. No, tenía que hacer algo. Como el único que conocía el guión, era mi deber proteger a mi indefensa y frágil esposa. La ama de llaves, María, entró con una bandeja que contenía un cuenco con medicinas. Se lo arrebaté. Me lo quedo. Respiré hondo, abrí la puerta del dormitorio y entré. Annalise estaba acurrucada en un diván junto a la ventana, leyendo un libro. Ni siquiera levantó la vista. Annalise, es hora de tu medicina. Le extendí el cuenco con una sonrisa aduladora en el rostro. Finalmente dejó el libro y me miró. ¿Por qué me defendiste? Parpadeé y entonces comprendí lo que sucedía. Fue una prueba de lealtad. Inmediatamente saqué pecho. Porque eres mi esposa. Cuando te insultan, me insultan a mí. Puede que no sirva para mucho, pero mi vida te pertenece. Lucharía contra cualquiera que intentara hacerte daño. Mi entusiasmo era tal que casi me lo creí. Annalise se limitó a escuchar, con una expresión indescifrable. Tomó el cuenco, lo tapó y se bebió la medicina de un trago, con un movimiento limpio y elegante. Cuando terminó, me devolvió el cuenco vacío y volvió a coger su libro. De ahora en adelante, no te metas en mis asuntos. Vaya. Me quedé de piedra. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso me estaba diciendo que era una molestia? ¿Que en una situación así te arrodillaste y me agarraste la pierna? ¿Qué te pareció eso?, preguntó, pasando la página sin levantar la vista. Sí. Tartamudeé. Solo intentaba protegerte. Eran muchísimos. Y estabas completamente sola. ¿Crees que necesito protección? Finalmente alzó la vista y sus profundos y plácidos ojos se clavaron en los míos. Un escalofrío de pánico me recorrió el pecho e instintivamente negué con la cabeza. ¿Me estás tomando el pelo? Después de semejante espectáculo, ¿necesitaba protección? La forma en que destrozó verbalmente a toda su familia fue más propia de una gángster que cualquier cosa que yo hubiera hecho jamás. Bien. Ella asintió. Entonces, recuerda solo una cosa. ¿Qué? Mantén la cabeza baja y no me causes problemas. El primer día de cada mes, puedes recoger tu paga en la oficina de finanzas. Por lo demás, no preguntes lo que no debes preguntar y no te metas en asuntos que no te incumben. Su voz era suave, pero tenía la firmeza de una orden. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Esto no era como se suponía que debía ser. ¿Acaso no se suponía que yo era el marido protector que la defiende cuando la acosan, ganándome su gratitud y asegurándome un futuro tranquilo? ¿Por qué me sentía como un empleado temporal al que el director ejecutivo acababa de regañar? Salí de la habitación aturdido, con la sensación de que mi plan maestro para una vida de ocio se había ido al traste. María esperaba en el vestíbulo, con los ojos brillantes de admiración. Señor Hayes, usted estuvo increíble. Nadie se había atrevido a enfrentarse a la matriarca por el bien de la señora Sterling. Forcé una sonrisa amarga. Increíble. Casi me despiden. Durante los días siguientes, seguí al pie de la letra las instrucciones de Annalise, convirtiéndome en una completa ermitaña. Comía, dormía y no salía ni un solo paso de nuestra ala de la casa. Los parientes tampoco vinieron a buscar problemas. Toda la finca Sterling estaba en un silencio sepulcral, pero ese silencio solo aumentó mi ansiedad. Esto no estaba bien. Esto no encajaba con la trama. Según el libro,
Tras fracasar en su intento de tomar el control de la empresa, Eleanor y sus secuaces probarían una nueva táctica, un montaje. Su plan consistía en sobornar a una de las empleadas domésticas de Annalise para que robara un broche antiguo, de valor incalculable de la bóveda familiar, un regalo de un expresidente a su abuela, y luego acusar a Annalise de intentar vender las joyas familiares. En el libro, este escándalo fue enorme. Annalise no tuvo forma de defenderse, y como castigo, fue obligada a arrodillarse en la vieja y polvorienta biblioteca familiar durante 3 días y 3 noches. Casi muere. Revisé el calendario. Se suponía que iba a suceder hoy. No podía quedarme quieta, aunque Annalise me había advertido que no me involucrara. Esto ponía en juego su reputación y su salud. No podía quedarme de brazos cruzados. Por muy fuerte que fuera, seguía siendo una sola persona contra una manada de lobos. Tuve que avisarle. Corrí a su habitación, pero no estaba. Le pregunté a María, quien me dijo que había ido temprano esa mañana a la bóveda principal para hacer un inventario. Se me hizo un nudo en el estómago. Eso era todo. Estaba cayendo directamente en su trampa. Corrí a toda velocidad hacia la bóveda. La bóveda de la familia Sterling se encontraba en lo más profundo de la finca. Cuando llegué, estaba completamente sin aliento. Una multitud se había congregado en la entrada. Eleanor, Claire, las primas y un enjambre de guardias de seguridad y personal. Rodeada de ellos, solo estaba Annalise. Claire sostenía una caja de joyas vacía, con lágrimas que le recorrían el rostro. Annalise, ¿cómo pudiste? Ese broche era de la abuela. Fue un regalo del mismísimo presidente. ¿Cómo pudiste intentar venderlo? Eleanor temblaba de rabia, señalando con el dedo a Annalise. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para esta familia! ¿Cómo pudimos engendrar semejante degenerada? Annalise permaneció allí, tranquila y en silencio. Su rostro, una inexpresividad total. Pero yo lo sabía. Por dentro, debía de estar aterrorizada. Solté un rugido y me lancé hacia adelante como un jugador de fútbol americano. ¿Basta? ¿Qué pruebas tienen para acusar a mi esposa? Me planté frente a Annalise, fulminando a todos con la mirada. ¿Dicen que ella robó el broche? ¿Dónde están sus pruebas? Claire se secó una lágrima y señaló a una ama de llaves temblorosa, arrodillada en el suelo. ¿Pruebas? Tenemos un testigo. La señora Gabel vio a Annalise entrar sola en la bóveda anoche. Esta mañana, el broche había desaparecido. La ama de llaves, la señora Gabel, temblaba como una hoja, con la cabeza gacha. Discúlpeme, señora, pero todo lo que dije es la verdad. Miré a Annalise de reojo, intentando transmitirle con una mirada que dijera, tranquila, yo me encargo. Luego me volví hacia la multitud y les lancé una mirada burlona. La palabra de una persona no vale nada. Quién sabe, a lo mejor la robaron ustedes para incriminarla. ¿Ustedes? El rostro de Claire palideció de furia. Justo entonces, Annalise, que había permanecido en silencio todo el tiempo, tiró suavemente de mi manga. La miré. Negó levemente con la cabeza y salió de detrás de mí. Se acercó a la ama de llaves, que estaba arrodillada, y se agachó, sosteniendo su mirada aterrada. Señora Gabel, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para esta familia?, preguntó con voz suave, sin revelar ninguna emoción. La mujer tembló. Jueves. 32 años, señorita Annalise. 32 años. Annalise asintió. Mi padre te trató bien, ¿verdad? La señora Gabel inclinó aún más la cabeza, con la voz quebrada por las lágrimas. El amo era un santo para mí. Entonces, ¿por qué me traicionaste? La señora Gabel se estremeció, levantando la cabeza bruscamente, con el rostro desencajado por el terror. Annalise se puso de pie y sacó un papel de la manga. Este es un pagaré de un casino de Atlantic City. El nombre que aparece es el de su hijo. Su firma está aquí. Por $300.000. Con los intereses, me imagino que ahora debe ser bastante más. La señora Gabel palideció. Annalise ni siquiera la miró. Su mirada se dirigió a Claire, hermana pequeña,
prometiendo pagar una deuda de juego de $300.000 solo para conseguir un broche. Tú desde luego no haces las cosas a medias. El silencio que reinaba en la bóveda era tan absoluto que se podía oír caer un alfiler. El rostro de Claire palidecía, alternando entre el rojo y el blanco. Le temblaban los labios, pero era incapaz de articular palabra. Eleanor estaba igual de atónita, sin tener ni idea de que Annalise supiera semejante trapo sucio. Me quedé allí boquiabierta. Madre mía. Creía que había venido a salvar el día, y resulta que la heroína ya había derrotado al jefe final ella sola. Tenía el motivo, la confesión forzada y el material para el chantaje, todo listo. ¿En qué se convertía mi grandiosa y justiciera actuación? En un alivio cómico. Annalise los ignoró y habló con calma con el jefe de seguridad que estaba detrás de ella. El señor Thompson, un hombre de unos 50 años que llevaba décadas trabajando para la familia, recibió una leve reverencia por traicionarla para obtener un beneficio personal. Según el protocolo, la señora Sterling ordenó el despido inmediato y el inicio de acciones legales. Al oír esto, la señora Gable se derrumbó por completo, agarrando la pierna de Annalise y sollozando. Señorita Annalise, tenga piedad, nunca lo volveré a hacer. Fue la señora Claire, ella me obligó a hacerlo. Amenazó la vida de mi hijo. Claire chilló, mientes. ¿Jamás te amenacé? Sí que lo hiciste, gritó la señora Gable, señalando a Claire con un dedo tembloroso. Usted vino a verme. Me dijo que si la ayudaba, pagaría la deuda de mi hijo y le conseguiría un buen trabajo en la ciudad. Señora Annalise, tiene que creerme. El intento de incriminación se había convertido en una pelea patética y caótica. Eleanor parecía a punto de sufrir un infarto. Le lanzó a Claire una mirada asesina y luego se obligó a dirigirse a Annalise. Annalise, Claire es joven e ingenua, le daré una lección. Y esta mujer ha admitido su error. Quizás podamos. Madre, la interrumpió Annalise. Las reglas son las reglas. Si yo no sigo nuestras propias normas hoy, ¿cómo puedo esperar que los demás en esta casa las respeten mañana? Su voz era suave, pero con una autoridad innegable. Eleanor se quedó sin palabras. Annalise no volvió a mirarla. Simplemente asintió al señor Thompson. ¿Proceda? Sí, señorita. El señor Thompson hizo un gesto, y dos grandes guardias de seguridad dieron un paso al frente. Agarraron a la señora que lloraba, la sujetaron por la cintura y se la llevaron a rastras. Pronto, los sollozos desesperados de una mujer resonaron desde la puerta principal mientras la escoltaban fuera de la propiedad. Los familiares permanecieron inmóviles, pálidos como la muerte. La mirada de Annalise finalmente se posó en Claire. Claire se estremeció y se agachó detrás de Eleanor. Annalise, yo. No era mi intención. Lo sé, asintió Annalise con un tono tan plácido como si comentara el tiempo. Eres una estúpida. Claire se puso morada de vergüenza. Estás castigada 3 meses. Pasarás ese tiempo copiando 100 veces los diarios de etiqueta de nuestra bisabuela. Tu paga se reducirá a la mitad. Podrás salir cuando termines. Dicho esto, Annalise se dio la vuelta para marcharse. Al pasar a mi lado, se detuvo y me miró. Supe al instante lo que significaba. Te dije que no te metieras. Me quedé allí, sintiendo cómo me ardía la cara. Humillante. Fue tremendamente humillante. Desde ese día, acepté la verdad por completo. Mi esposa, Annalise Sterling, no era ninguna flor delicada. Era una Venus atrapamoscas, una venenosa. Mi ejemplar del libro era completamente inservible. El guión entero era un fracaso. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Había hecho algo mal al llegar, desencadenando una especie de efecto mariposa que alteró la trama? ¿O acaso el autor original ocultó deliberadamente la verdadera naturaleza del protagonista? No lograba averiguarlo. Así que dejé de intentarlo. Si mi esposa era tan poderosa, entonces mi papel como su inútil accesorio estaba aún más asegurado. Volví a mi rutina de comer y dormir, y de vez en cuando tomaba el sol en el jardín como una lagartija. La vida era buena. Annalise parecía contenta con mi nueva e inofensiva personalidad. Seguía sin dejarme tocarla,
Pero en todo lo demás me trataba bien. Siempre me pagaba a tiempo y la comida era excelente. Era como si hubiera adoptado una mascota muy cara y de bajo mantenimiento. Yo estaba encantado con el acuerdo, hasta que 2 semanas después surgió un nuevo problema. Esta vez, se trataba de 2 primos Sterling, Leo y Julian. En el libro, estas 2 eran incluso peores que Eleanor y Claire. Una gestionaba las inversiones familiares en moda, la otra dirigía su imperio logístico. Ambos eran puestos lucrativos que estaban llevando sistemáticamente a la ruina. En la historia original, falsificaron los libros contables y malversaron millones, llevando a la empresa casi a la quiebra. Cuando Annalise se enteró, ya era demasiado tarde. Hoy estaban aquí para pedir dinero. Annalise, cariño, acaba de salir al mercado una línea increíble de seda italiana. Queremos asegurarnos de tenerla, pero andamos un poco cortos de liquidez, dijo Leo, frotándose las manos. Julian intervino, sí, primo, es una gran oportunidad. Si cerramos este trato, la familia ganará $20 millones adicionales este año. Solo necesitamos un pequeño capital inicial, digamos 5 millones. Me senté en el sofá, bebiendo mi té helado, con una mueca de desdén. Aquí vamos de nuevo. Esto era exactamente como estaba escrito en el libro. Consiguen los $5 millones de Annalise con la excusa de un trato comercial e inmediatamente se los gastan todos en coches, mujeres y apuestas. Esa fue la gota que colmó el vaso en la historia original. Instintivamente miré a Annalise. ¿Qué haría? ¿Caería en la trampa, igual que en el libro? Annalise dejó la taza de té y le sonrió. $5 millones es mucho dinero. Debes tener un plan de negocios para que lo revise. Leo estaba listo. Sacó un folleto brillante de su maletín y se lo entregó. No te preocupes, prima, aquí está todo. Annalise lo tomó y comenzó a hojearlo. Lo leyó con atención, con expresión seria. Sentí un vuelco en el estómago. Imposible. No se lo va a creer de verdad, ¿o sí? Son $5 millones. No 500. Estaba a punto de advertirle. Pero entonces recordé lo mucho que había hecho el ridículo en la bóveda y me tragué mis palabras. No importa. Era inteligente. Debe de tener un plan. Yo solo observaré. Tras un largo rato, Annalise cerró el folleto. Miró a las 2 primas embarazadas y asintió. El plan parecía sólido. Aprobaré el traslado. Se me cayó el alma a los pies. Se acabó. Cayó en la trampa. Leo y Julian intercambiaron una mirada de pura y genuina alegría. Así que... el dinero. Estará en tu cuenta mañana por la mañana, dijo Annalise con voz despreocupada. Los 2 prácticamente se inclinaron al salir de la habitación, agradeciéndole efusivamente. Después de que se fueron, solo quedamos Annalise y yo. No pude contenerme más. Annalise, esos 2 obviamente traman algo. ¿Cómo pudiste? ¿Y cómo sabes que traman algo? Me interrumpió, devolviéndome la pregunta. No podía decirle que había leído el guión. Tuve que mentir. He oído hablar al personal. Dicen que esos 2 tienen deudas de juego enormes por toda la ciudad. Annalise arqueó una ceja. ¿Qué personal? Solo, ya sabes, las empleadas de limpieza. Lo solté de golpe. Annalise me miró y de repente sonrió. Rara vez sonreía. Cuando lo hizo, fue como ver derretirse el hielo en primavera. Me quedé hipnotizado. Ethan, dijo mi nombre en voz baja, ¿crees que soy tonta? Negué con la cabeza frenéticamente. No, no. Por supuesto que no. Yo solo. Me preocupas. Se levantó y se acercó a mí. Un tenue aroma a hierbas medicinales y libros antiguos la envolvía. Tenía un olor agradable. Extendió la mano y me tocó suavemente el pecho con el dedo índice. La curiosidad mató al gato. Solo sé mi esposo. No le des muchas vueltas. Su voz era suave, incluso dulce, pero oí la advertencia alto y claro. Me quedé callada. Esa mujer daba miedo.
Era como si lo supiera todo. Al día siguiente, Leo y Julian retiraron $5 millones de la cuenta corporativa. Lo vi en la notificación de transferencia interna, con el corazón en un puño. Eran $5 millones. Tenía dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Y ella dejó que esos dos degenerados lo incendiaran. Estaba convencido de que Annalise por fin se había equivocado. Puede que fuera una experta en política familiar, pero en el despiadado mundo de los negocios seguía siendo demasiado ingenua. Empecé a preocuparme por el futuro de Sterling Enterprises. ¿Y si la empresa quebraba antes de que llegara el general? Entonces me quedaría en la calle sin nada. Tenía que proteger mis propios intereses. Decidí investigar en secreto a Leo y Julian, encontrar pruebas de su malversación y entregárselas a Annalise. De esa forma, podría ayudarla a recuperar lo perdido y demostrar mi valía. Todos ganamos. Me puse a trabajar de inmediato. Aprovechando mi día libre mensual como excusa, empecé a curiosear en los departamentos de moda y logística de la empresa. Fingí ser una clienta habitual, charlando con dependientes y gerentes. Al cabo de unos días, descubrí una sorprendente cantidad de trapos sucios. Leo no había comprado seda italiana. Su gran negocio consistía en comprar un enorme excedente de telas defectuosas de la temporada anterior a la competencia a un precio exorbitante, con la intención de venderlas como telas de lujo a sus clientes habituales. Julian era aún peor. Había sustituido el grano de sus silos de envío por pienso barato relleno de arena, tras haber vendido el producto de primera calidad en el mercado negro para conseguir dinero en efectivo. Esos dos no eran simples malversadores. Eran delincuentes creativos. Documenté todo meticulosamente, esperando el momento oportuno para presentar mis hallazgos a Annalise. Pero antes de que tuviera la oportunidad, ocurrió un desastre. Una noche, estaba profundamente dormido cuando unos gritos me despertaron de golpe. Me puse una bata rápidamente y salí corriendo. El ala este del complejo empresarial quedó envuelta en llamas. ¡Fuego! ¡Llamen! 911. Los empleados corrían con extintores, pero sus esfuerzos eran inútiles contra el voraz incendio. Se me heló la sangre. El ala este, allí estaba el archivo de documentos. Corrí a la habitación de Annalise. Ya estaba vestida, de pie en su balcón, observando tranquilamente el fuego. La luz parpadeante danzaba sobre su rostro, haciendo imposible descifrar su expresión. Annalise, el archivo está en llamas, dije frenéticamente. Tenemos que hacer algo. Allí estaban todos los registros financieros. Si se quemaban, la prueba de los crímenes de Leo y Julian desaparecería para siempre. Pero Annalise se limitó a negar con la cabeza. No hay prisa. No hay prisa. Casi gritó. Si esperamos más, todo habrá desaparecido. Se giró y me miró, con una calma aterradora en los ojos. Entonces, que todo arda. La miré fijamente, convencida de haber oído mal. Annalise, ¿qué? ¿Qué acabas de decir?, dije. Ella pronunció cada palabra con una claridad escalofriante, déjalo quemar un poco más. La miré fijamente, un profundo escalofrío calándome hasta los huesos. Si esa mujer hubiera perdido la razón, décadas de la historia de la familia Sterling se habrían esfumado. El fuego creció, tiñendo de un naranja infernal la mitad del cielo nocturno. Ahora todos estaban despiertos. Eleanor, Claire, y por supuesto, Leo y Julian, que habían acudido rápidamente al lugar, se reunieron en el césped. Leo y Julian observaban el incendio con una alegría apenas disimulada en el rostro. Eleanor, en cambio, daba una lección magistral de dramatismo, señalando acusadoramente a Annalise. Mira lo que has hecho. Te pusimos al mando, ¿y así es como gestionas las cosas? Ahora los registros han desaparecido. Todos. ¿Quién va a responder por esta pérdida? Annalise la ignoró y se dirigió al señor Thompson, el jefe de seguridad. ¿Están todos fuera? Él hizo una reverencia. Sí, señorita Sterling. Todos los archiveros y el personal nocturno están a salvo. No hubo heridos. Bien. Annalise asintió, como si se tratara de un pequeño inconveniente, no de la destrucción total de la historia de la empresa.
Su serenidad era tan absoluta que resultaba inquietante. El fuego ardió durante más de una hora antes de que los bomberos finalmente lograran controlarlo. Todo el edificio del archivo era una ruina humeante. Leo fue el primero en entrar corriendo, hurgando dramáticamente entre las cenizas antes de salir con el rostro ennegrecido por el hollín y una mirada de desesperación. Eso es todo. Se ha perdido todo. No queda ni un solo archivo. Julian se llevó la mano al pecho. ¿Qué vamos a hacer? Las cuentas son un desastre total. ¿Cómo vamos a solucionar esto con nuestros socios? Su actuación fue digna de un Oscar. Eleanor aprovechó la oportunidad para atacar. Annalise Sterling. Asumirás toda la responsabilidad por esto. A partir de hoy, quedas relevada de tus funciones. Entrega el sello corporativo y las llaves de la bóveda. Claire avivó las llamas. Sí. Entrégalos. Es evidente que no eres lo suficientemente competente para dirigir esta familia. De repente, todas las miradas se posaron en Annalise. Estaba acorralada. Me quedé a su lado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Había llegado el momento. Todo había terminado. Sin los registros, aunque supiera lo que Leo y Julian habían hecho, no había pruebas. Esta vez, Annalise estaba realmente atrapada. Y sin embargo, justo cuando todos esperaban que se rindiera, Annalise sonrió. Observó la grotesca pantomima que representaban sus familiares y habló con voz tranquila y clara. ¿Quién dijo que los discos se han perdido? Sus palabras silenciaron a toda la multitud. Las sonrisas triunfantes de Leo y Julian se congelaron. Eleanor los miró fijamente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Annalise aplaudió 2 veces. De entre las sombras del edificio principal emergieron 2 personas. Eran el archivero jefe y su ayudante. Y en sus brazos, cada uno llevaba enormes pilas de archivadores y discos duros. Estaban impecables. Ni una sola marca de quemadura. Ni una mota de ceniza. Leo casi se quedó boquiabierto. No. Eso es imposible. Vimos cómo ardía todo el edificio. ¿Cómo es posible que los discos sigan aquí? En su estado de shock, había dicho en voz alta lo que pensaba. La sonrisa de Annalise se ensanchó. Ah, sí. ¿Viste cómo se quemaba? ¿O sea que ustedes 2 fueron quienes provocaron el incendio? Julian se apresuró a encubrirlo. Eso no es lo que mi hermano quiso decir. Él solo quería decir que todos vieron lo grande que era el incendio. No pasa nada. Annalise hizo un gesto de desdén con la mano. Ya sabía que tú habías empezado. Se volvió hacia el archivero, que seguía en estado de shock. Señor Chun, por favor, tráigame las copias que le pedí la semana pasada. Muéstraselos a mi familia. Sobre todo. Su mirada era como una navaja, cortando los rostros de Leo y Julian, los archivos de las divisiones de moda y logística. Asegúrate de que los examinen detenidamente. Cuando los duplicados de los libros de contabilidad, recién impresos y con la tinta aún fresca, fueron colocados sobre una mesa, Leo y Julian palidecieron, quedando más blancos que la ceniza del suelo. Señor. Chun abrió uno de los libros de contabilidad y su voz resonó en la tranquila noche. Señora, por favor, mire aquí. Esta es la cuenta de la división de moda. El mes pasado, el señor Leo Sterling solicitó $5 millones para la compra de seda italiana. Sin embargo, nuestra auditoría interna confirma que solo gastó 1,2 millones y que los materiales adquiridos eran excedentes de calidad inferior. Los $3,8 millones restantes no están justificados. Abrió otra carpeta, y esta es la división de logística. El señor Julian Sterling vendió 3.000 toneladas de grano de primera calidad, reportándolas a un precio muy rebajado, obteniendo una ganancia personal de 2,4 millones. Luego gastó 800.000 para reemplazarlo con alimento barato y contaminado y así cubrir el déficit de inventario. Su ganancia neta por esta única transacción fue de 1,6 millones. Ese dinero tampoco está justificado. Con cada palabra, señor Chun, Leo y Julian parecían encogerse hasta que finalmente se desplomaron en el suelo, hechos un montón. Eleanor contempló la evidencia condenatoria, con los labios azulados.
No podía hablar. Todo el jardín quedó en silencio. Todos estaban atónitos ante la acción de Annalise. ¿Quién podría haber imaginado que había previsto el incendio provocado? Hecho copias exactas de todos los registros financieros y los había escondido en un lugar seguro fuera de la propiedad. Los 5 millones de dólares que les dio no fueron un acto de confianza. Era un cebo. Ella estaba pescando, y esos dos idiotas habían picado el anzuelo con sedal y plomo. Me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba todo, sintiéndome como en un sueño. Esto era otro nivel. Esto ya no era un drama familiar. Esto era una maldita operación militar. Annalise se acercó a los dos montones patéticos en el suelo y los miró. 3,8 millones más 1,6 millones. Esos son 5,4 millones de dólares. Ni un solo centavo del dinero de la familia Sterling desaparecerá. Tienen 3 días para devolverlo. El rostro de Leo palideció. Annalise. Nosotras, no tenemos dinero. Ya lo habían gastado todo. Sin dinero. Annalise se rió. Entonces podrá pagar con otros bienes. Se volvió hacia el señor Thompson y le dijo, vaya, y abrió las puertas del antiguo estudio. Él asintió y se marchó. El rostro de Eleanor palideció, como si supiera lo que iba a suceder. Annalise, ¿qué estás haciendo? Son tus primos. No estarás pensando en invocar el código familiar. Madre. Annalise la miró, con los ojos helados como escamas de hielo. La ley es la ley, y los estatutos familiares son los estatutos. Malversación. Incendio provocado. Intento de fraude a la empresa. Según las normas que estableció nuestro abuelo, ¿cuál es el castigo? Eleanor se quedó sin palabras. El reglamento de la familia Sterling, redactado por el viejo patriarca, era notoriamente severo. Para crímenes como estos, el castigo iba desde el desheredamiento y la incapacitación hasta la condena a cadena perpetua. Las pesadas puertas de roble del viejo estudio se abrieron con un crujido, dejando ver una habitación oscura y cavernosa, como las fauces de una bestia enorme. Leo y Julian, enloquecidos, corrieron hacia Eleanor y la sujetaron por las piernas. Tía Eleanor, sálvanos. No lo volveremos a hacer jamás. Eleanor, desesperada por salvar a sus sobrinos, tragó su orgullo y le suplicó a Annalise, Annalise, por el amor de tu padre, son sus propios sobrinos. Por favor, perdónenlos esta vez. El dinero. Encontraremos la forma de devolverlo. Demasiado tarde. Annalise negó con la cabeza. Luego tomó algo de uno de los guardias de seguridad que estaban cerca. Un abrecartas largo y de aspecto siniestro, afilado como un estilete. La hoja de acero relucía a la luz agonizante del fuego. Lo sostenía con suavidad en la mano, y paso a paso, entró en el estudio. Todos estábamos paralizados por el terror, yo incluido. Dios mío, mi esposa. ¿Qué iba a hacer? ¿De verdad iba a encargarse ella sola? Eleanor estaba demasiado asustada para hablar. Claire ya se había alejado. Su rostro estaba pálido como la muerte. La voz de Annalise resonó en la oscuridad del estudio, con un tono gélido. Que entren. Los guardias no se atrevieron a desobedecer. Arrastraron a los primos, paralizados y gritando, hasta la habitación. No. No quiero entrar. Tía, ayúdame. Annalise. Somos familia. No puedes hacernos esto. Sus patéticos gritos resonaban desde el estudio. Me quedé en la puerta, sintiendo una oleada de frío terror recorrer mi cuerpo. Aquella no era la heroína de un drama familiar. Era una reina impartiendo justicia. Un instante después, dos gritos espeluznantes rasgaron la noche. Luego, silencio. Tras lo que pareció una eternidad, Annalise apareció. Seguía llevando su sencillo vestido blanco, sin una sola mota de polvo. Pero la punta de la hoja que sostenía era roja. Lo dejó caer sobre los escalones de piedra con un fuerte estrépito. El sonido hizo que todos se estremecieran. Desde ese día en adelante, los nombres Leo Sterling y Julian Sterling fueron borrados de los registros familiares. Todas las propiedades y bienes a su nombre pasan a ser propiedad de la herencia principal.
En cuanto a ellos, hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud aterrorizada. Les he quitado un dedo a cada uno como pequeña lección. Por el bien de los lazos familiares, les perdonaré la vida. Serán expulsados de esta familia y sus nombres jamás volverán a pronunciarse aquí. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Al pasar a mi lado, tuvo la lucidez de mirarme de reojo y decirme con frialdad, ¿qué miras? Vuelve a la cama. La vi alejarse, con las piernas tan débiles que casi me desmayo. ¿Señora? No. Majestad. Después de eso, ¿cómo demonios iba a dormir? Tras el derramamiento de sangre en el estudio, una extraña paz se apoderó de la finca Sterling. Eleanor estaba completamente desanimada. Pasaba los días en su ala de la casa, meditando y evitando a todo el mundo. Nunca más intentó causar problemas. Claire se convirtió en una presa modelo, copiando diligentemente manuales de etiqueta en su habitación sin decir una palabra. En cuanto a los demás parientes, más lejanos, desaparecieron por completo, aterrorizados de ser los siguientes en ser llevados al estudio. Mi vida se volvió increíblemente dichosa. Comía, dormía y supervisaba a los jardineros. Yo vivía como un caballero retirado. Mientras tanto, Annalise se había convertido en la indiscutible gobernante del Imperio Sterling. Inició una serie de reformas radicales, despidiendo a gerentes corruptos y promoviendo a jóvenes talentos prometedores de la propia empresa. Estuvo ocupada desde el amanecer hasta el anochecer. Casi no la vi. Éramos como compañeras de piso. Compañeras de piso muy distantes y calladas. Pero no me importaba. Mientras no me arrastrara al estudio, era la mejor esposa que un hombre pudiera desear. El tiempo pasó volando. Transcurrieron más de 2 años. Bajo el liderazgo de Annalise, los negocios de Sterling prosperaron, alcanzando una rentabilidad nunca mayor que la que habían tenido bajo la dirección de su padre. Y pasé de ser un novato despistado a un experto en ser un marido inútil. Me acostumbré a esta vida. Incluso llegué a pensar que, aunque ese general heroico nunca apareciera, podría ser feliz así para siempre. Hasta que un día llegó una invitación de Washington D.C. que rompió la paz. Iba dirigida a Annalise. El general Donovan Reed, héroe de la Guerra del Oeste, había regresado victorioso. El presidente ofreció una gala en su honor para celebrar su triunfal regreso. La madre del general Reed, una destacada figura de la alta sociedad de Washington, era amiga íntima de la madre de Annalise, por lo que le envió una invitación personal para que asistiera a la gala. Sostuve la invitación con el sello dorado, con las manos temblando. Estaba aquí. Por fin estaba aquí. El deslumbrante y heroico protagonista del libro. Me embargaban un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de mí estaba emocionada. La trama principal por fin volvía a su curso. Pero otra parte de mí sentía una punzada de decepción. Si el general Reed estaba allí, ¿significaba eso que mi tiempo como marido inútil estaba a punto de terminar? Annalise miró la invitación durante un largo rato, con el rostro inexpresivo. Le pregunté con cautela, Annalise, ¿vas a ir? Ella asintió. Sería descortés rechazar la invitación de su madre. Entonces ¿puedo ir yo también?, pregunté, frotándome las manos con impaciencia. Tenía que ver a ese héroe legendario con mis propios ojos. Annalise me miró extrañada. ¿Quieres ir? Sí. Asentí con tanta fuerza que casi se me cae la cabeza. Entonces puedes venir, dijo ella sencillamente. Casi salté de alegría. En el jet privado rumbo a Washington D.C., pasé todo el vuelo ensayando mentalmente las escenas que se avecinaban. Según el libro, Annalise causaría una impresión deslumbrante en la gala, captando la atención del general Reed. Él, entonces, comenzaría a cortejarla sin descanso. Durante ese tiempo, yo, el marido estorboso, me ponía celoso y hacía una serie de tonterías, que al final me llevaban a ser aplastado como un insecto por el general. No, ese guión tenía que ser reescrito. Mi trabajo no era competir con el héroe. Mi trabajo era hacer de Celestino. Una vez que se llevaran bien, les ofrecería amablemente el divorcio, cobraría mi indemnización y me iría tranquilamente. Ese era el final perfecto. En Washington D.C., nos alojamos en una suite del Four Seasons reservada por los Reed,
La noche de la gala, me puse a propósito un traje aburrido y que me quedaba mal, decidido a no ser más que un mueble al lado de Annalise. Ella, como siempre, lució un sencillo vestido blanco. Pero, por alguna razón, en cuanto entró en el salón de baile, se convirtió en el centro de atención. Era demasiado silenciosa en una sala donde abundaban las risas forzadas y las maniobras políticas. Su quietud era magnética. La gente miraba y cuchicheaba. Pronto, el protagonista del momento, el general Donovan Reed, hizo su entrada. Vestía un uniforme militar de gala condecorado y su postura era impecable. Era guapo, con una mirada intensa y recia que denotaba su experiencia en zonas de combate. Era realmente único. En cuanto apareció, una multitud de senadores y lobistas lo rodeó. Le di un codazo a Annalise con entusiasmo. Annalise, mira, es él, el general Reed. Siguió mi mirada, le echó un vistazo rápido y luego apartó la vista como si acabara de ver un cuadro medianamente interesante. Empecé a sentir pánico. Annalise, ¿no deberías ir a saludarlo? Al fin y al cabo, su madre nos invitó. No hay prisa. Tomó una copa de champán y dio un pequeño sorbo. Yo me moría por dentro. Señora, puede que usted no tenga prisa, pero yo sí. Si no hago nada, ¿cómo va a fijarse en mí? ¿Cómo se supone que va a avanzar la trama? ¿Cómo voy a conseguir mi indemnización por despido? Justo cuando estaba a punto de tener un ataque de ansiedad, se me presentó una oportunidad. Un borracho, el hijo engreído de algún congresista, se abrió paso entre la multitud, directo hacia Annalise. Se me iluminaron los ojos. La clásica escena de la damisela en apuros. Puede que yo no fuera la heroína, pero el general Reed sí lo era. Instintivamente me aparté, dejando paso al protagonista. Pero Reed estaba al otro lado de la habitación, rodeado. No se había dado cuenta. El borracho estaba a punto de abalanzarse sobre Annalise. Aprieto los dientes. De acuerdo. Supongo que depende de mí. Me lancé hacia adelante, interponiéndome entre Annalise y el borracho. ¡Pum! El impacto me hizo ver estrellas. Retrocedí tambaleándome, a punto de caerme. El borracho idiota se desplomó con fuerza. El alboroto finalmente atrajo la atención de toda la sala, incluido el general Reed. Frunció el ceño y empezó a caminar hacia nosotros a grandes zancadas. Se me aceleró el corazón. Ahí viene. Los protagonistas por fin se iban a encontrar. Ignoré el dolor punzante en el hombro y me giré hacia Annalise, queriendo prepararla para su gran escena. Pero al girarme, me quedé paralizada. De repente, Annalise empuñaba un cuchillo de carne, y la punta apuntaba directamente a la garganta del hijo del congresista, que apenas se ponía de pie. Sus ojos eran como hielo. Discúlpate. El salón de baile quedó en completo silencio. Probablemente, al hijo del congresista jamás le habían hablado así en toda su vida de mimados. Parpadeó, y entonces su rostro enrojeció de rabia. ¿Tú? ¿Me estás apuntando con un cuchillo? ¿Tienes idea de quién soy? Mi padre lo es. Me da igual quién sea tu padre. Annalise lo interrumpió. El cuchillo se acercaba lentamente a su piel. Voy a contar hasta 3. Si para entonces no te has disculpado, no me hago responsable de dónde acabe este cuchillo. Su voz era suave, pero rompió el silencio como un cristal. Todos quedaron atónitos. Nadie podía creer que aquella mujer tranquila y elegante, recién llegada de otra ciudad, sacara un cuchillo contra un heredero político en una gala de héroes militares. ¿Estaba loca? Me quedé a su lado, con las rodillas a punto de ceder. Señor, esta escena no debería ser así. Se supone que debes sentirte acosado, parecer aterrorizado y esperar impotente a que el héroe te salve. ¿Por qué estás librando tus propias batallas? Y encima con un arma. El hijo del congresista estaba aterrorizado. El alcohol se le había evaporado por completo del organismo. ¿Estás loca? 1. Annalise empezó a contar. Su expresión era de absoluta calma, como si estuviera pidiendo un café. El general Reed frunció el ceño y, finalmente, habló. Señora,
tranquilicémonos todos. ¿Por qué no sueltas el cuchillo? Su voz era profunda e imperativa. Cualquier persona normal habría aceptado la salida que le ofrecía, pero Annalise se limitó a lanzarle una mirada desdeñosa. 2. No tenía ninguna intención de mostrarle la cara al célebre general. La expresión de Reed se ensombreció. Era un general de 4 estrellas, un hombre que comandaba ejércitos. Jamás en su vida lo habían ignorado de forma tan flagrante. La tensión en la sala era palpable. El hijo del congresista finalmente cedió. Justo cuando Annalise iba a decir 3, él gritó: «Lo siento. Me equivoqué. Pido disculpas». «Por favor, no me mates». Estaba prácticamente sollozando. Annalise, impasible, retiró el cuchillo y, con un rápido movimiento de muñeca, lo clavó en un melón que había en una bandeja de fruta cercana. El movimiento era tan fluido que parecía que lo hiciera a diario. Se giró hacia mí. «¿Estás bien?». Negué con la cabeza, temblando. «Sí, está bien». «Entonces vámonos». Me tomó de la mano y me jaló hacia la salida, ignorando por completo a la multitud de socialites petrificadas y la expresión furiosa en el rostro del general Reed. No paramos hasta que estuvimos de vuelta en el coche, alejándonos a toda velocidad de la gala. El corazón me latía con fuerza en las costillas. Miré a Annalise, que estaba recostada con los ojos cerrados como si nada hubiera pasado. Mi percepción de ella se había desmoronado una vez más. No era una Venus atrapamoscas. Era un tiranosaurio rex, un T-Rex armado con un cuchillo táctico. «Annalise», comencé con la voz temblorosa. Eso fue realmente imprudente. Es hijo de un hombre poderoso. No podemos permitirnos tener enemigos así. Annalise abrió los ojos y me miró. «¿Se topó contigo?» No entendí. «Dije que se topó contigo». Repitió con voz monótona: «Eres uno de los míos. Solo yo puedo molestarte. Nadie más». Me quedé atónito. Una extraña y desconocida sensación me invadió el pecho. ¿Era calor? No, basta. Cálmate, Ethan. No te está protegiendo a ti. Está protegiendo su propiedad. Como si alguien le hubiera dado una patada a su perro. Claro que el dueño intervendría. Yo era el perro. Al darme cuenta de esto, la punzada de calor en mi pecho se apagó. De vuelta en el hotel, pensé que el incidente había terminado. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, el general Donovan Reed se presentó en nuestra suite. Venía a disculparse. «Señora Sterling, debo disculparme por los sucesos de anoche. Fue una falta de hospitalidad por mi parte. Espero que no se haya alarmado demasiado». Su tono era sincero, completamente ajeno a la arrogancia de un general de alto rango. Se me paró el corazón. Un verdadero héroe. ¿Qué clase? Le lancé a Annalise una mirada desesperada. Adelante. Es el momento. Aquí comienza vuestra historia de amor. Pero Annalise asintió con frialdad. Es usted muy amable, general. Y eso fue todo. El silencio que siguió fue insoportable. El general Reed, que probablemente nunca se había topado con una mujer tan inmune a sus encantos, se quedó allí sin palabras. Finalmente, cumpliendo con mi sagrado deber como mediador de la relación, rompí el silencio. «General, por favor, no le preste atención. Es mi esposa. Es un poco introvertida. No habla mucho». Reed me miró con expresión compleja. Probablemente se preguntaba por qué esta heredera, supuestamente frágil y delicada, estaba casada con un bicho raro como yo. Para nada. Reed sonrió, volviendo la mirada a Annalise, ahora llena de una mezcla de curiosidad y admiración. La señora Sterling es una mujer muy especial. Me sentí eufórica. ¿Esto era? El héroe quedó intrigado. Era el típico momento de, mujer, has captado mi atención. Pero las siguientes palabras de Annalise me dejaron sin aliento. General, si no hay nada más, probablemente debería irse. Ella lo miró fijamente a los ojos.
Necesito atender las heridas de mi esposo. La sonrisa del general Reed se congeló. Probablemente nunca en su vida lo habían despedido de forma tan brusca. Sobre todo con una excusa como, tengo que ponerle una venda a mi marido. Fue una excusa tan insultante como desdeñosa. Su mirada se posó en mí, y había cambiado. La curiosidad había desaparecido, reemplazada por una mirada aguda y analítica. ¿Y eso fue hostilidad? No es mi culpa. No hice nada. Solo intentaba ayudarte, tío. No sabía qué hacer, así que solo le ofrecí una sonrisa débil y dolorida. Reed respiró hondo, esforzándose visiblemente por mantener la compostura. En ese caso, no te molestaré más. Le dedicó a Annalise un gesto rígido con la cabeza y se giró para marcharse. Su espalda, al alejarse, parecía gritar, volveré. Tras su partida, me desplomé en una silla. Annalise, ¿qué fue eso? ¿Por qué lo trataste así? Es un general famoso. Vino a disculparse. Le supliqué. Si sigues alejando a gente como él, ¿cómo se supone que vamos a sobrevivir en esta ciudad? Y lo que es más importante, ¿cómo se supone que se enamore de ti si lo tratas así? Y si no se enamora, ¿cómo cobro mi indemnización por despido? Annalise me miró, luego fue a su botiquín y sacó una pomada. Se arrodilló, me apartó la camisa con cuidado y examinó el moretón que tenía en el hombro de la noche anterior. Era de un morado feo. Sus dedos estaban fríos contra mi piel. Cuando tocó el moretón, me estremecí. Un general de 4 estrellas, un hombre que comanda ejércitos enteros, no necesita volver a Deberán, para una fiesta de bienvenida. Y en esa fiesta donde cada persona poderosa de la ciudad intenta conseguir un minuto de su tiempo, no les presta atención a ninguno. Pero él se fija en nosotros, dos don nadie de Boston. Habló en voz baja y tranquila mientras se aplicaba la pomada. Anoche, cuando el hijo de ese congresista estuvo a punto de chocar contigo, Reid tuvo tiempo de sobra para intervenir. No lo hizo. Estaba observando. Estaba esperando. Estaba completamente perdida. ¿Esperando? ¿Qué? ¿A ti? ¿O a mí? Para hacer el ridículo. Me vendó el hombro y se levantó. Y esta mañana, él viene personalmente a disculparse. ¿De verdad crees que vino a disculparse? Mi cerebro intentaba procesarlo. Entonces, ¿a qué vino? A ponernos a prueba. Annalise se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. ¿Quieres saber qué es realmente la familia Sterling? ¿Y quieres saber qué clase de persona soy? Para ver si merezco el esfuerzo de una alianza. Me quedé sin palabras. Esto no se parecía en nada al libro. En el libro, el general Reid era un romántico empedernido que se enamoró perdidamente de Annalise. Era un héroe. ¿Cómo se convirtió en un político frío y calculador? Annalise, ¿eres tú? ¿Estás segura de que no le estás dando demasiadas vueltas?, pregunté, aún incrédula. Parecía un buen tipo. Tiene cara de inocente. Annalise se giró y me miró con una expresión que decía, qué niño tan dulce e ingenuo. Ethan, tienes que recordar algo. En una ciudad como verá, los que parecen más confiables siempre son los más peligrosos. Hizo una pausa y añadió, el general Reid quizá no sea un genio, pero es un operador hábil. Manténgase alejado de él. Abrí la boca, pero no me salió la voz. Mi visión del mundo se había puesto patas arriba. Empecé a preguntarme si el libro que había leído era una versión de la realidad, censurada y escrita por fans. O tal vez el autor simplemente había añadido 1000 filtros a una historia de amor. En los días siguientes, el general Reid le dio la razón a Annalise. No se rindió. Me envió un sinfín de regalos con diversos pretextos, antigüedades caras, libros raros de primera edición, joyas de diseño. Y por cada regalo que le enviaba a Annalise, me enviaba uno a mí, 2 con una nota que decía, para ayudar al señor Hayes a recuperarse del desafortunado incidente. Miré la montaña de regalos y entré en pánico. No eran regalos. Eran sobornos. Yo no los quería. Annalise, en cambio, los aceptó todos. Luego, le pidió a su asistente que los llevara a una discreta casa de subastas y los convirtiera en dinero en efectivo.
Su eficiencia era asombrosa. Reid intentó varias veces invitar a Annalise a cenar o a la inauguración de una galería, pero ella siempre lo rechazó con la excusa de que su esposo no se encontraba bien y necesitaba que lo cuidara. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse por Dee. Dicen que la mujer de la familia Sterling era una descarada coqueta, que se acostaba con el general Reid delante de su marido. Y dicen que su marido era un cobarde sin agallas, que veía cómo su mujer le engañaba sin decir nada. Me convertí en el hazmerreír de Washington. Realmente no me importaba. Estaban hablando de un personaje, no de mí. Simplemente estaba confundido. ¿Qué tramaba Annalise? Rechazaba las invitaciones de Reid, pero aceptaba sus regalos. Parecía que lo estaba ilusionando. ¿Acaso le interesaba, después de todo, y todo esto era solo un juego de hacérsela difícil? No lo entendí hasta el día en que intercepté una carta. Me lo entregó un mensajero discreto de parte de Reid. Lo encontré por casualidad. Sabía que no debía leerlo, pero la curiosidad me pudo. La abrí y su contenido me heló la sangre. No era una carta de amor. Era una propuesta de negocios. En la carta, Reid afirmó saber que la familia Sterling era una de las entidades financieras más poderosas de la costa este, con influencia global y fondos ilimitados. Quería asociarse con ellos. Quería que los Sterling financiaran sus ambiciones políticas, que le ayudaran a crear una red de aliados dentro del gobierno e incluso que financiaran una fuerza militar privada. A cambio, cuando su plan se concretara, los Sterling se convertirían en el pilar financiero de su nuevo orden mundial, disfrutando de riqueza y poder durante generaciones. Incluso me mencionó. Dijo que sabía que yo, el marido inútil, solo era una tapadera para Annalise. No le importaba. En cuanto Annalise aceptara su plan, podría orquestar un accidente para mí y luego casarse con ella, convirtiéndola en la primera dama de su nuevo gobierno. Al final de la carta, decía que si Annalise aceptaba, debían encontrarse en 3 días en una antigua iglesia abandonada a las afueras de la ciudad. Sostuve la carta, con las manos temblando incontrolablemente. ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! Esto no era un drama familiar. Se trataba de un thriller político sobre un golpe militar. El general Reid no era un héroe romántico. Era un traidor. Su interés por Annalise no tenía nada que ver con el amor. Quería el dinero de su familia. No es de extrañar que Annalise dijera que no era un genio, que había abandonado su brillante carrera como general para participar en este tipo de juego traicionero y de alto riesgo. Enseguida hice trizas la carta y la tiré por el inodoro. Annalise jamás debía enterarse. Era demasiado peligroso. Los Sterling eran simplemente empresarios. No podían permitirse involucrarse en semejante traición política. Un paso en falso y toda la familia quedaría arruinada. Decidí fingir que no lo había visto. En 3 días, Annalise simplemente no aparecería en la iglesia, y ahí terminaría todo. Pero fui un tonto. Había subestimado a Annalise. Al día siguiente, me llamó a su despacho. Ya he comprado una casa para nosotros aquí en Demira. Quiero que vayas mañana con el señor Thompson para dejar todo arreglado. Me quedé paralizada. Annalise, ¿no vienes con nosotros? Tengo algunos asuntos que atender. Estaré allí en un par de días, dijo. Se me revolvió el estómago. ¿Qué clase de negocio es este? La familia está pensando en abrir una sucursal aquí. Necesito reunirme con algunos funcionarios para aclarar las cosas. Parecía una excusa perfecta. Pero al mirarla a los ojos, supe que mentía. Las palabras se me escaparon de la boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Vas a reunirte con el general Reid? En cuanto lo dije, me arrepentí. ¿Por qué pregunté eso? Ahora pensaría que me importaba. Annalise me miró con un destello de sorpresa en los ojos. Pero su expresión recuperó rápidamente su calma habitual. Sí, lo admitió. Entré en pánico. No puedes ir. Ese hombre es mala influencia. Él es. Casi suelto todo el contenido de la carta. Lo sabes, ¿verdad? Interrumpió con voz monótona. Me quedé atónito. ¿Tú? ¿Cómo supiste que yo?
El mensajero que entregó esa carta ayer trabaja para mí. Se acercó a mí y me acomodó el cuello de la camisa. Esa carta siempre estuvo destinada a que la leyeras tú. Me quedé en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me miró? Y por primera vez, sus profundos y plácidos ojos reflejaban una emoción distinta. Me miró como si yo fuera una niña bien intencionada pero irremediablemente ingenua. ¿Por qué me estabas molestando? No parabas de susurrarme al oído que le diera una oportunidad al general. Ya me tenías harto. Así que decidí que sería más fácil que vieras por ti misma qué clase de hombre es realmente tu preciado protagonista. Me quedé boquiabierta. O sea, ella lo sabía todo. Desde el principio. Aceptar los regalos y luego deshacerse de ellos fue una demostración de poder. Rechazar sus invitaciones fue una estrategia. Y dejarme ver esa carta fue una jugada calculada. Era una gran maestra del ajedrez. Y nosotros no éramos más que piezas en su tablero. Había estado atrayendo al general Reed a esta trampa, paso a paso. Annalise, ¿qué? ¿Qué piensas hacer? Mi voz temblaba. No estarás colaborando con él, ¿verdad? Eso es traición. Trabaja con él. Annalise se rió, con una risa cargada de desprecio. Como si él fuera digno de ello. Se giró, caminó hacia su escritorio, de un compartimento oculto, sacó un objeto. Era una moneda pequeña y pesada, una moneda conmemorativa. En ella estaba grabado un águila en vuelo, el sello presidencial. La familia Sterling es, por designación presidencial, la principal contratista civil para todas las adquisiciones federales. En pocas palabras, somos el banco privado del gobierno. ¿Cree usted que el banco del gobierno financiaría a un general que planea un golpe de Estado? Me quedé mirando la moneda, con la mente en blanco. El libro no mencionaba nada de esto. Decía que los Sterling eran ricos, pero no tanto. Básicamente, eran una cuarta rama del gobierno. Entonces te reunirás con él. Mi reunión con él, los ojos de Annalise brillaron con una luz peligrosa, es para darle un regalo. Un regalo que le asegurará que jamás vuelva a ver la luz del día. Lo entendí. Iba a la iglesia. No a negociar. Iba a tenderme una trampa. La miré y casi sentí lástima por el legendario general Reed. Se creía el cazador, pero desde el principio fue la presa. Mi esposa, Annalise Sterling, era la verdadera depredadora alfa. La noche anterior a la reunión en la iglesia, Annalise me dio una carpeta. Esta contenía la escritura de la casa de Desi y un cheque de caja por $5 millones. Quiero que te vayas mañana a primera hora. Y no mires atrás. Yo sostenía la carpeta. Me pareció pesada en las manos. Annalise, ¿qué? ¿Qué es esto? No es nada. Estaba de espaldas a mí, puliendo una pequeña daga enfundada bajo la luz de la lámpara. Verás, es un lugar peligroso. Eres solo un yerno. No tienes por qué meterte en lo que venga después. Lo entendí. Me estaba dando una salida, un plan de escape, por si su propio plan fallaba y yo me veía implicada. Sentí algo extraño en el corazón. Durante más de 2 años, la había considerado mi fuente de sustento, mi protectora. Suponía que ella no me veía más que como un empleado o una mascota. Pero ahora, en este momento crucial, estaba pensando en mí. Esa inútil. No voy. Volví a poner la carpeta sobre la mesa. El movimiento de su mano al pulir la daga se detuvo. ¿Qué dijiste? Dije que no voy. Reuní todo el valor que tenía y la miré fijamente. Soy tu esposo. Puede que haya sido un trato comercial, pero nos presentamos ante el juez. No puedo dejarte sola ante esto. Al decirlo, sentí que me ardía la cara. Sonó más bien como una declaración. Annalise se giró y me observó fijamente durante un largo rato. Tanto tiempo que empecé a temer que me mandara a su despacho. Entonces sonrió. Era una sonrisa pequeña y tenue, pero la más sincera que jamás había visto. Ethan, ¿lo has olvidado? Nunca has estado ni siquiera en una pelea a puñetazos. ¿Yo?
Eso fue brutalmente honesto. Podría hacer de vigía. Pensando rápido, dije, puedo esconderme en algún sitio, y si veo una emboscada, puedo gritar y avisarte. Annalise me miró. Su expresión era una mezcla de exasperación y algo que no pude descifrar del todo. Quizás fue un capricho. Haz lo que quieras. No intentó echarme de nuevo, y por alguna razón, eso me alegró. Al día siguiente, la iglesia abandonada. Era un lugar antiguo y olvidado en las afueras de la ciudad. Annalise iba vestida de hombre con un elegante traje a medida, y yo era su chofer. Nos reunimos con el general Reed, como habíamos acordado, en el santuario en ruinas. Él también había venido solo. Se sorprendió al ver a Annalise vestida de hombre, pero se recuperó rápidamente y sonrió. Señora Sterling, es usted una mujer valiente. La general Annalise asintió brevemente, yendo directamente al grano. Los términos de su carta. ¿Cómo propone que procedamos? Un destello de triunfo iluminó los ojos de Reed. Creyó que había picado el anzuelo. Es sencillo. Sacó un mapa de su abrigo y lo extendió sobre el altar polvoriento. Este es un esquema de la infraestructura clave de la ciudad. Necesito que los Sterling me entreguen $10 millones en un mes. El dinero se usará para asegurar la lealtad de funcionarios clave del gobierno de la ciudad. Una vez que mi plan tenga éxito, no pudo terminar la frase. Annalise soltó una carcajada. General, parece usted creer que tiene el control aquí. Reed se quedó paralizado. ¿Qué significa esto? Nada. Annalise dio un paso atrás. Solo un recordatorio amistoso de que soñar despierta puede ser un pasatiempo peligroso. Al terminar de hablar, las vidrieras de la iglesia se hicieron añicos hacia adentro. Decenas de soldados con equipo táctico descendieron en rapel desde las vigas, inundando el santuario. Eran agentes federales, fuertemente armados y moviéndose con precisión letal, rodeando el altar en segundos. Su líder, un hombre de semblante adusto vestido con traje, vio a Annalise e inmediatamente se arrodilló. Señora, disculpe la demora. El general Reed palideció. Miró a Annalise con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Tú no eres una mujer de negocios. ¿Quién eres? Annalise metió la mano en su abrigo y sacó la moneda conmemorativa presidencial. Por orden del presidente de los Estados Unidos. Su voz era fría, con una autoridad absoluta. La familia Sterling ha servido, durante generaciones, como auditores financieros clandestinos para el gobierno federal, monitoreando las amenazas internas. Soy Annalise Sterling, directora de operaciones especiales de la División de Amenazas Internas. General Donovan Reed, queda usted arrestado por conspiración, sedición y traición. Agentes federales, bajo mi autorización, alzó la moneda. Deténganlo. Si se resiste, se autoriza el uso de fuerza letal. Sí, señora. Los agentes rugieron al unísono, avanzando como una ola. Observé desde las sombras de la puerta, con la boca abierta. Mi esposa. Ella no era solo un T-Rex. Era una maldita agente secreta. ¿Qué clase de libro era este? ¿Acaso el autor lo escribió en un delirio febril? El destino del general Reed era previsible. Por muy hábil que fuera, era un hombre contra un ejército de agentes de élite. Apenas opuso resistencia antes de ser reducido, atado con bridas y arrastrado fuera de la iglesia como un saco de basura. Durante todo el suceso, Annalise se limitó a observar, con una expresión completamente neutra, como si no acabara de neutralizar a una de las figuras militares más poderosas del país, sino que simplemente hubiera detenido a un ladrón de tiendas. Una vez neutralizada la amenaza, salí corriendo de mi escondite. Corrí hacia Annalise, mirándola de arriba abajo. Annalise, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Vio el pánico en mi rostro y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Por qué iba a estar herida? Bueno, yo, señalé a Reed, al que se llevaban. ¿Qué? ¿Qué le va a pasar? La traición es un delito grave. ¿Qué crees que pasará?, dijo con frialdad. Pasará el resto de su vida en una prisión secreta. En el mejor de los casos. Me estremecí. Brutal.
De repente sentí un atisbo de lástima por Reed. Probablemente encontró su perdición, sin comprender jamás cómo una discreta empresaria lo había superado en astucia. Tras finalizar la operación, el agente principal vino a reunirse con Annalise para informarles. No dejaba de mirarme, con una expresión que mezclaba curiosidad y acaso asombro. Probablemente se preguntaba quién era yo, por qué el temible director Sterling se preocupaba tanto por mi bienestar. Jamás imaginaría que yo solo era su marido inútil y adulador. De regreso a la ciudad, me quedé sentado en el coche, sin atreverme a decir ni una palabra. Sentía que ahora había un universo entero entre Annalise y yo. Ella era una alta funcionaria del gobierno, una guardiana secreta de la República, y yo, un simple gorronero. Ni siquiera éramos del mismo planeta. De repente me di cuenta de que quizá tendría que acelerar mi plan para cobrar el cheque de la indemnización. En cuanto regresáramos a Boston, probablemente debería pedirle el divorcio. Una mujer tan poderosa como ella no debería verse perjudicada por un don nadie como yo. El coche estaba en silencio, salvo por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. ¿En qué piensas? La voz de Annalise me sobresaltó. En nada. Negué con la cabeza. Me miró con una expresión que parecía atravesarme con la mirada. ¿Acaso crees que en cuanto volvamos a Boston me pedirás el divorcio, te llevarás tu dinero y desaparecerás? Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? Forcé una risa que sonó más a un ahogo. Annalise, no seas tonta. ¿Por qué iba a pensar eso? ¿De verdad? Dijo, incrédula. Condujimos en silencio durante unos minutos más. Entonces me dijo, fuiste de ayuda en esto, ¿sabes? Vaya. Estaba confundido. ¿Qué hice yo? Básicamente, me limité a observar todo desde la barrera. Tú recibiste el golpe del borracho, lo que llamó la atención de Reed. Y tú encontraste su carta. Aunque no me lo dijiste, eso confirmó mis sospechas. Y lo más importante, me miró. Cuando la situación se puso peligrosa, no huiste. Sentí un remordimiento. Eso no fue valentía. Simplemente fui un cobarde, temeroso de lo que me haría después si la abandonaba. Por eso, el presidente te recompensará, dijo. Mis ojos se iluminaron. ¿Una recompensa? ¿Qué clase de recompensa? ¿Dinero? ¿Un coche nuevo? ¿Un puesto en el gobierno? Casi me atraganto con mi propia saliva. ¿Un puesto en el gobierno? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué clase de trabajo podría hacer? ¿Quién dijo que no eres inteligente? Me miró. Una mirada pícara en sus ojos. Has leído muchos guiones, ¿verdad? Me quedé callada. Ella lo sabía todo. Probablemente había descubierto que yo era de otro mundo desde hacía mucho tiempo. ¿Había algo que esta mujer desconociera? Me sentí completamente expuesta, como si estuviera desnuda frente a ella. No te preocupes. Pareció percibir mi incomodidad y cambió de tema. No será nada difícil. Es un puesto de consultor. Simplemente te presentas y te pagan. Simplemente te da permiso para ser. A mi alrededor, en Washington D.C., entendí lo que decía. Soy Annalise. ¿No vas a volver a Boston? No. Ella asintió. Reed se ha ido. Pero su red de cómplices sigue activa. El presidente quiere que me quede aquí y ponga orden en la casa. Guardé silencio. Quedarme en Washington significaba más peligro. Más enemigos. Entonces ella me miró. Su voz fue firme. Te quedarás a mi lado de ahora en adelante. No te irás a ninguna parte. Su tono era plano. Pero no era una orden. Ni una petición. Era una afirmación categórica. Como si mi presencia a su lado fuera lo más natural y obvio del mundo. Desde ese día, mi vida, la vida de Ethan Hayes, cambió por completo. Yo, el yerno anodino, me convertí en consultor federal. Era un trabajo de lo más intrascendente, donde mis principales responsabilidades eran tomar café y leer las noticias. Pero cuando caminaba por la calle, la gente me trataba con un respeto recién descubierto.
llamándome señor Hayes con voz baja y reverente. Por supuesto, no me respetaban a mí. Respetaban a mi esposa, la directora de operaciones especiales, Annalise Sterling. El caso de conspiración de Donovan Reed sacudió los cimientos de Washington. Innumerables funcionarios y lobistas fueron arrestados. El gobierno sufrió una purga masiva. Y Annalise fue el bisturí del presidente. Desmanteló toda la red con una eficiencia implacable. Sus métodos eran tan severos que la sola mención de su nombre provocaba escalofríos en los peces gordos de Desi. Nadie volvió a llamarla una discreta empresaria de Boston. Y nadie se rió jamás de mí por ser el marido que vivía a costa de su mujer. ¿Me estás tomando el pelo? No solo vivía a costa de ella. Vivía como un rey. ¿No te gusta? Dile a tu esposa que se convierta en la jefa secreta de una agencia gubernamental clandestina y a ver qué tal te va. Nos instalamos en nuestra nueva vida en De Veras. Annalise seguía increíblemente ocupada. Y yo, por fin, logré mi sueño de una jubilación anticipada y tranquila. Pasaba una hora en la oficina y luego volvía a casa a cuidar mis bonsáis y mi estanque de carpas koi. A veces, Annalise llegaba temprano. Se cambiaba la ropa de trabajo por un vestido sencillo y se sentaba en el jardín a observarme regar las plantas. Seguía siendo una mujer de pocas palabras, pero sabía que me observaba. Una noche le pregunté, Annalise, ¿alguna vez tienes miedo? ¿De qué? De toda la gente poderosa a la que has derrotado. De que vengan a por ti. Ella sonrió. Mi familia ha servido a la República en este puesto durante 5 generaciones. ¿Cree que hemos sobrevivido tanto tiempo por suerte? La miré y finalmente lo comprendí. No estaba sola. Detrás de ella se alzaba todo el poderío, aterrador, del gobierno de Estados Unidos. Ella era, sencillamente, su instrumento más astuto y eficaz. ¿Y yo qué? Pregunté. ¿Por qué me elegiste como tu marido? Siempre había pensado que era parte de la trama del libro, pero ahora sabía que nada era casualidad. Annalise guardó silencio un instante. Porque tenías un pasado intachable, una personalidad dócil y carecías de ambición. Y lo más importante, no se esperaba que vivieras mucho tiempo. Vaya, vale, gracias por la confianza. Después de la muerte de mi padre, mis parientes me acosaban como tiburones. Necesitaba un marido que legitimara mi posición. Un marido obediente y manejable que no me diera problemas a largo plazo era la opción ideal. Ella fue directa. Brutal, incluso. Pero mientras la escuchaba, no me enfadé. Porque me miró y continuó, pero no esperaba que te enfadaras. Diferente. Parecías saber cosas que no debías. Sin embargo, no parecías preocuparte por nada de eso. Eras un cobarde, pero de vez en cuando hacías algo inexplicablemente valiente y te ponías frente a mí. Ethan me miró a los ojos con voz sincera. Eres un buen hombre. Me quedé paralizada. Era la primera vez que me hacía un cumplido. Sentí que me ardían las mejillas. Así que, dijo, olvídate de tu indemnización. El puesto de marido de la directora ya está ocupado, y creo que estás haciendo un trabajo excelente. Se levantó y volvió a entrar. Me quedé sola en el jardín durante un buen rato. La brisa de la tarde era fresca, pero mi corazón estaba cálido. Me había sumergido en un libro absurdo. Había conocido a una heroína ridícula. Me había visto envuelto en una trama ridícula de drama familiar y traición política. Y al final, me había convertido en un funcionario gubernamental ridículo. Nada había salido según lo previsto. Pero quizá esto era mejor. Miré la cálida luz que entraba por las ventanas de nuestra casa y sonreí. Al diablo con el guión. Al diablo con el protagonista. Mi esposa era la única protagonista que este mundo necesitaba, y yo era su actor de reparto permanente, elegido por ella personalmente. Y creo que, por primera vez en mi vida, era un trabajo que podía verme haciendo para siempre.